pero no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. La palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado, está haciendo mención a Adán. También la palabra de Dios dice que por un hombre salió el pecado. Es Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario para liberarnos de ese yugo de esclavitud del pecado. Entonces, pero fijémonos bien en la palabrita pecado, porque ahí está la base de todo. Una persona que está en pecado está muerta de Dios, está alejada de Dios, está separada de Dios, está destituida. Por tanto, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mira, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces no está hablando, en cierta forma, no está hablando de que, como muchos dicen, de que cuando vos murás, muchas de las personas andan diciendo que cuando vos murás, hasta ahí llega todo. O sea, de que vos ahí, pues... Acordate que también cuando Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, dice. Pero ahí yo siento que la palabra te está hablando no solo en un trasfondo, ¿cómo podríamos llamarlo? Físico o literal, sino también te lo dice en un fondo como espiritual, o sea, porque nosotros sabemos que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, el pecado nos separa de la gloria de Dios, el pecado nos separa prácticamente de la presencia de Dios. Y por medio de ese pecado también, el pecado prácticamente te causa muerte. Amén. El pecado te lleva a la muerte también. Algo que dijiste bien cierto, que nos separa de Dios, y lo podemos ver ahí en Génesis, que inmediatamente que le fallaron a Dios, Adán y Eva, eso Dios lo sacó de su presencia, lo sacó del paraíso, lo sacó de aquel huerto. Cuando Dios antes incluso hablaba con Adán, así, de tú a tú. Génesis dice de que iba todas las tardes. Iba todas las tardes, entonces ahí podemos ver también la separación que hace el pecado, o sea, una muerte, lo que es una muerte física. Lo podemos ver también en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en aquella parábola del hijo pródigo, que el hijo pidió su heredad, se marchó al mundo, hizo lo que quería, y al final de esto llega donde el padre. Y oiga bien lo que le dice el padre: mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Por qué? Porque esta persona se alejó del Padre. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros no estamos en Dios, estamos muertos espiritualmente. Solo para agregar algo, lo que estamos tocando ahorita, estamos nosotros hablando antes de la muerte de Cristo. ¿En qué situación se encontraba el hombre? Eso, para agregar eso. Para agregar algo, estamos enfatizando lo que es muy diferente, una muerte física, una muerte espiritual. Prácticamente estamos diciendo de que son dos cosas muy diferentes, una muerte física o carnal y una muerte espiritual. Pero ya metiéndonos bien a fondo lo que es el tema, muchas veces nosotros nos hemos preguntado qué hay después de la muerte. O sea, muchas veces nosotros nos hemos cuestionado qué hay, o sea, si nosotros al momento cabal. Entonces hay personas o hay doctrinas que muchas veces o son erradas, mejor dicho, son erradas porque dicen de que el alma es destruida. Y nosotros, a la luz de la verdad, a lo que la palabra de Dios nos da el privilegio de poder dar como el conocimiento de lo que hay después de la muerte. Sí, bueno, ya iniciando lo que es el tema, el estado de los muertos es también conocido como estado intermedio, ya que es un periodo que media entre la vida física y la vida de resurrección. Ya que las almas de los que están en Cristo, ¿verdad?, van al tercer cielo esperando a que suene la trompeta. Esto es en el presente, esto es ahorita. Exacto. Esto es en el presente. Y fíjate que, solo para relatar, porque usted sabe que andan muchas doctrinas diciendo cosas erróneas sobre el infierno o hacia dónde va su alma. Y este tema es un tema muy polémico, porque muchas iglesias se han levantado hablando. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño me acuerdo que iban a hablar a mi casa y por ejemplo, decían de que uno solo, como el purgatorio, ¿verdad? Muchos han escuchado. Ellos decían de que un tiempo iba a estar pagando. Entonces, cuando yo era pequeño, yo me imaginaba de que Dios me iba a meter en una olla y que iba a estar quizás unos 100 años nada más. Y cuando yo pagara mi pecado, Dios me iba a sacar de ahí y iba a ir al cielo. Ya entrando a lo que es en sí, en el estado de los muertos, sería bueno que explicáramos cuál es la condición del hombre. Vaya, hay falsas doctrinas que sostienen que el hombre está formado por cuerpo y alma. O sea, en el alma, cabal, en el alma meten el espíritu. O sea, es uno mismo. Entonces, cosas
que la palabra de Dios desmiente. Un Nosotros concepto- somos tripartitos, nosotros estamos Solamente formados. dar un concepto de lo que es dicotomía, ¿verdad? Falsa doctrina que sostiene que el hombre está formado o está constituido por cuerpo y alma, porque ellos creen, ¿verdad?, de que el alma y el espíritu es lo mismo. Entonces, pero realmente la palabra de Dios nos dice que nosotros somos tripartitos, o sea, somos tres, o sea, estamos cuerpo y alma y espíritu. E incluso los científicos ocupan una palabrita que aparece en la Biblia. Para referirse al hombre se refieren como ser humano. Esa palabrita ser se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Sería bueno que lo buscaran todos para que si lo digan. pueden buscar para Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo Dios 5, fuerte amén cuando lo tenga. verso 23. Me gustaría que todos buscaran el versículo, pero yo lo voy a leer en ese momento y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, ya está la división de que nosotros somos tripartitos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como para dar una definición de qué es la dicotomía, se puede decir que es la doctrina que sostiene que el hombre Se ha formado por cuerpo, alma y espíritu. Y sería bien que nosotros diéramos las diferencias de esas características. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el alma y qué es el espíritu? Solamente agregar algo, y es que ahí el versículo dice el ser, o sea, te habla del ser, y el ser te está encerrando todo, pero de ahí viene la palabra y te lo desglosa y te dice cuerpo, alma y espíritu, haciendo una separación entre ellas tres, o sea, no diciendo como la dicotomía de que están unidas o son juntas o es lo mismo, El ¿verdad? cuerpo es la parte orgánica y los sentidos. Aquí como lo podemos ver, En el alma es donde se encuentran los sentimientos, la conciencia, la personalidad, emociones, razonamientos, recuerdos, etc. El espíritu es el aliento de vida. Es donde nosotros nos podemos comunicar con Dios y es donde Dios se dirige. ahora sería bueno también decir qué pasa con cada, con cada parte, ¿verdad? Cuando uno muere. A la muerte física se produce en el momento que el alma se separa del cuerpo. Podemos ver un ejemplo en Génesis 35:18, cuando fue la muerte de Raquel y estaba dando a luz a Benjamín. Y ahí dice en la palabra: y aconteció que al salir el alma, pues murió. Ahí podemos ver que hay una separación del cuerpo y el alma. Amén. Y Santiago parece que 2:26 dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, cuando un cuerpo no tiene vida, inmediatamente después de esto surge lo que es una separación de la tercera parte de nuestro ser, o sea, el alma. Esta alma, ya sea la persona mala o buena, pasa a un estado llamado intermedio, que es el tema que estamos tocando nosotros. Sería bueno también Únicamente el cuerpo, ¿verdad? Amén. El cuerpo, acuérdense que también es importante decir cuando uno muere, ¿verdad? Ya en el tiempo de ahora, la parte del cuerpo, o sea, la parte física, la parte palpable que nosotros podemos tocar, Vuelve al polvo. acordémonos que fue tomado del polvo, ¿verdad? De ahí lo tomó Dios. Entonces también dice la palabra de Dios que esta vuelve al polvo de donde fue tomada, dice. O sea que regresa de donde fue tomada. El alma, ¿verdad? Es la que ya dijimos y es donde nos vamos a enfatizar un Y poco. el espíritu que es se el le que está vuelve a llamando. Dios. El espíritu es el que vuelve a Dios. El soplo de vida. Ajá, por eso. Y es más, muchas doctrinas dicen que el alma muere. El alma muere, pero esto no puede morir. En Mateo 10:28 dice que no temamos al que mata el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Entonces, por ejemplo, por mencionar a una de estas falsas doctrinas, como los testigos de Jehová, que dicen que nosotros somos de una composición dicótoma, o sea, solo tenemos cuerpo y espíritu, o espíritu y alma, solo dos partes, cuando en realidad la palabra de Dios dice que tenemos tres, y se confunden en un versículo que ellos ocupan siempre, que es Ezequiel 18:4, que dice que alma que pecare, esta morirá. Pero ahí está la palabrita, ¿verdad? No es una muerte literal, una muerte física, sino solo personas buenas, solo personas santas existirían. Entonces está sacado de contexto, porque la persona que mata a otra persona, aparte de caer muerta a la persona quien está matando, obviamente, ¿verdad? No cae continuamente él tendido en el suelo, porque ha pecado. Matar es un pecado. Entonces, si vemos desde